Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en este día de hoy. Este es un panel que está organizado por el Instituto Danés de Derechos Humanos y que va a estar abordando los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos en la región desde el lado del la importante contribución que ha hecho el Instituto para poder entender y analizar estas herramientas, pero también para poder ver desde el lado de los funcionarios y de las funcionarias los aspectos técnicos, las oportunidades de mejora, cómo se han ido implementando, cómo se evalúan los progresos y los avances en estos planes nacionales de acción, y también, por otro lado, dando lugar a partes interesadas para que nos expliquen cómo deben ser los procesos participativos, cuáles han sido sus experiencias, cómo se pueden mejorar estas experiencias, cuáles son en general las oportunidades de mejora que encuentran, que nos pueden servir a todos los gobiernos de la región para poder entender mejor y mejorar todos los días estos procesos que estamos llevando adelante. La estructura de este panel va a ser bastante simple en ese sentido. Vamos a tener primero una entrevista con Lynn Bronsky del Instituto Danés, luego pasaremos a preguntas con funcionarios y funcionarias representantes de Chile, Colombia y de Perú. Y finalmente pasaremos a la participación de la sociedad civil con representantes de una asociación empresarial de Costa Rica, con Oxfam México y con me estoy olvidando, les pido mil disculpas, de uno de nuestros panelistas, con la Central de Trabajadores de Perú, para poder entender mínimamente qué son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Hemos tenido una serie de sesiones preparatorias que nos permiten comprender el marco normativo que vamos a estar utilizando en planes nacionales de acción. Entonces, simplemente a modo de mínima introducción, los planes van a ser siempre la forma de implementar como política pública dentro de cada estado estos principios rectores. Hoy Antepella nos comentaba que no son las únicas herramientas con las que contamos, por suerte. El Estado le puede poner el nombre que quiera, puede formar parte de un plan nacional en derechos humanos como un capítulo, y esto ha sucedido. Puede ser un programa, una política pública en particular, o puede estar abordada desde la regulación o desde la política pública en otros sentidos más amplios o más específicos según temas, por ejemplo, el ambiental, el fiscal, etc. Entonces, hoy vamos a estar revisando estas herramientas, la invención de estas herramientas en el caso de América Latina. Y primero le voy a dar la bienvenida a Lynn Bronsky, que es la directora del Departamento de Derechos Humanos y Empresas del Instituto de Derechos Humanos, donde han elaborado herramientas que nos permiten como Estados implementar estos principios rectores a través de los planes nacionales. Una de ellas es el Toolkit 2017, que tiene una plantilla que nos permite comprender mejor cómo realizar la evaluación del estado de situación, la línea nacional de base. Elin, un gusto tenerte aquí. La primera gran línea de acción sobre la que quería consultarte es sobre las críticas que se han realizado a los planes nacionales de acción en cuanto a la rendición de cuentas. ¿De qué manera podemos construir nuevamente estas herramientas para que sean efectivas? Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles fueron los resultados más significativos que ustedes encontraron en el análisis comparativo de los planes nacionales que llevaron desde el instituto? Muchas gracias, Denise, y buenas tardes a todas y todas. Espero que se escucha bien. Aquí en Europa ya son la noche, pero para ustedes solamente la tarde. Quería agradecerlos a los organizadores para la oportunidad de reflectar un poco sobre los planes nacionales de acción, o los PANES, como lo llamamos. Quería para empezar introducir muy brevemente el tema para completar lo que dijiste, Denise. Como saben, se recomendó desde la ONU y otros organismos internacionales a los estados de desarrollar planes de acción para implementar los principios rectores de las Naciones Unidas. Ahora hay 24 países que han adoptado planes de acción así en materia de empresas y derechos humanos, y la mayoría de estos países están en Europa.
En América Latina, como lo saben ya, hay planes adoptados en Chile y Perú, pero también hay otros países que están en proceso de desarrollo a estos planes. Como lo mencionó Denise, nosotros desde el Instituto Danés de Derechos Humanos hemos desarrollado herramientas y en particular quería aprovechar la oportunidad para decir algo de nuestro sitio web que se llama globalnaps.org, donde se encuentra mucha información sobre los procesos que se están llevando a cabo, pero también información temáticas, y este año publicamos 2 guías sobre sectores particulares, y estos guías tratan de cómo abordar la seguridad privada en el ámbito de los PANES, y el otro del sector tecnológico. Bueno, perdón la introducción, y voy a tratar de contestar un poco más específicamente a la pregunta sobre los resultados de estos PANES. Nosotros hemos analizado los PANES según criterios de calidad en materia del proceso y contenido. Y voy a sintetizar los principales puntos de nuestro análisis. Primero, se ve que en todos los procesos a través del mundo hubo participación de partes interesadas en el proceso de desarrollo, incluyendo empresas y sociedad civil. Pero, por supuesto, el grado de participación de las partes interesadas y, en particular, de los titulares de derechos varió considerablemente. También el nivel de transparencia sobre el proceso varió. En unos países se publicaron síntesis de consultas, borradores del plan, pero en otros países es bien difícil todavía saber dónde se encuentra el proceso. Para darles unos ejemplos de su continente, en Argentina y México, por ejemplo, se paró el proceso con cambios políticos, pero todavía no se sabe si hay un proceso o si se abandonó. La segunda reflexión es que evaluaciones nacionales de línea de base que se recomienda hacer antes de empezar el proceso NAP se ha hecho en unos países, en otros no, pero lo que se ve ahora es que con la segunda generación de planes de acción, eso sí es más sistemático. Tercero, y eso creo que puede ser lo más interesante, en materia de contenido de los planes de acción. Eso, por supuesto, muy específico al contexto, pero en cada país hay problemas diferentes, pero le voy a dar unos ejemplos de temas o sectores críticos que no se abordaron adecuadamente en los planes de acción. Por ejemplo, aunque muchos planes tratan de cuestiones de tierras y recursos naturales, ningún plan trata de los impactos específicos para las mujeres en materia de tierra y recursos naturales. Otro ejemplo, en materia de tecnología, de los 24 planes, 10 mencionan el sector, pero solo 5 incluyen medidas sobre tecnología. Pero ningún plan incluyó acciones específicas, y eso a pesar de los impactos amplios y crecientes de este sector empresarial sobre derechos humanos. Otro ejemplo también del continente, el plan de Chile, por ejemplo, no trata de pesca o acuicultura, que es un sector bien importante para el país. Y en general se ha criticado que los planes nacional de acción
en general incluyen pocas acciones concretas en materia de remedio. Y eso me lleva a la quinta observación, que en muchos planes no hay acciones bien específicas o informes de seguimiento. Y la rendición de cuentas se podría mejorar si los puntos de acción en los planes sean más específicos, que se identifique a quién está en cargo y si haya un proceso de monitoreo de los planes. Quería, para dar una nota un poco más positiva, decir que vemos un incremento en la calidad de los planes. Los que fueron adoptados más recién están de una calidad mejor. Y quería también dar unos ejemplos de iniciativas interesantes que salieron de los NAPES. De los PANES, perdón. Por ejemplo, en Tailandia, que es un plan que fue adoptado este año, se incluyó varias medidas bien concretas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. Otro ejemplo, en Países Bajos, se inició después del NAP unos diálogos sectoriales en sectores críticos para los derechos humanos. Bueno, voy a terminar aquí para ahora. Bien, Elin, te quería hacer, bueno, una consulta quizás muy breve en cuanto a cómo pueden hacer las partes interesadas entonces para mejorar la rendición de cuentas, pero también quiero introducir otro tema para ver una breve reflexión tuya sobre la división que pareciera haber entre el proceso del tratado y los planes nacionales de acción. Y en este sentido, preguntarte si crees que hay una contradicción entre ambos procesos, y un mensaje muy breve sobre por qué motivo un Estado que está implementando un plan o desarrollando un plan también se puede sumar a la negociación del tratado. Gracias, Denise. Bueno, sobre la pregunta cómo incrementar la calidad de los planes y la rendición de cuenta, creo que la sociedad civil puede jugar un rol bien importante en el monitoreo. En Chile, por ejemplo, hubo un informe bastante crítico sobre la implementación del NAP. Igualmente, en Suiza se publicó por una coalición de organización de la sociedad civil una crítica muy sistemática de los puntos de acción del plan de acción. Creo que eso puede mejorar la calidad de estos planes. También las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un rol fundamental para ver si se implementa lo que se dice y también si tienen los efectos deseados, ¿no? Y, por ejemplo, en Colombia, la Defensoría del Pueblo sí ha hecho un monitoreo bien específico del plan. Igualmente en Francia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo el mandato de monitorar al plan y presentar el informe de manera pública. Y creo que eso puede ayudar, ¿no? Y también creo que nos faltamos una reflexión sobre los efectos de las medidas de los planes de acción y deberíamos evaluar unos años después de la adopción del plan si hay efectos positivos, ¿no? También propusimos la idea el año pasado durante el foro anual en la ONU que se podría impulsar un diálogo entre los estados a través de un mecanismo de examen por los pares, como se hace sobre otros temas. Y eso creo que podría ser una manera de empujar una competición un poco positiva entre los estados.
Sobre la cuestión del tratado, es una pregunta muy relevante. Como saben, se publicó hace muy recién el segundo borrador del tratado. Y es verdad que a menudo se dice que los procesos de desarrollo de planes nacionales de acción son contradictorios al tratado, que son una diversión. Pero del otro lado se dice también que el proceso del tratado es una diversión. Pero yo creo que debemos pensar en el objetivo de estos dos tipos de proceso, que es similar. Es decir, implementar las normas internacionales. Perdón. Sí. Aprovecho mientras tanto para comentarle a quienes nos están escuchando que pueden dejarnos preguntas en el chat y las vamos a estar leyendo para Elena. Gracias. Bueno, perdón, no es el COVID. Solamente que hablo un poco rápido. Bueno, creo que los procesos PAN pueden servir a socializar los estándares internacionales y sirven a identificar problemas concretos y discutir soluciones a problemas locales, incluyendo a través de la consulta de las personas afectadas. Y puede también ayudar a identificar las cuestiones que no se pueden resolver a nivel nacional, pero que sí necesitan cooperación a nivel internacional entre los estados. Porque como lo sabemos, muchos de los impactos en derechos humanos de las empresas ocurren en cadenas de valores globales bien complejas y se necesita esta cooperación internacional. Del otro lado, el mandato del grupo de trabajo que está desarrollando el tratado es mirar a las empresas transnacionales y a los vacíos en el derecho internacional en la materia. Pero se necesita también mirar a las empresas locales y eso se puede hacer a través de un PAN. También quería destacar la dinámica entre soft law y hard law. Y voy a darles un ejemplo. En Alemania, con la adopción del PAN, se hizo muy claro que si no había dentro de algunos años un progreso significativo en la implementación de los principios rectores por parte de las empresas, se considerara medidas legales. Y ahora Alemania está impulsando el debate a nivel europeo sobre una regulación para obligar a las empresas de actuar con debida diligencia. Igualmente, muy recién, un grupo de 26 empresas transnacionales salieron una posición pública a favor de un cuadro regulatorio en materia de debida diligencia. Eso creo que podemos decir que es el resultado de esta socialización de los principios rectores a través de procesos de acción nacional, de planes de acción nacional, pero también de diálogo a nivel internacional. Finalmente, y será el último punto, es que ahora sí el segundo borrador parece mejorado y los expertos están analizando las cláusulas y las propuestas. Pero desafortunadamente, hasta ahora, la participación de los estados en las negociaciones ha sido bien débil. Y sin entrar en este debate de por qué o si es justificado, quería solamente destacar que sin apoyo político largo y sin ratificación,
no podrá resultar este tratado en efectos concretos para las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculados a las empresas. Por eso creo que es súper importante que los estados participen y que si no les gustan el borrador, lo pueden debatir en este foro de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Elin, estamos en tiempo, pero son 2 preguntas nada más y muy, muy breve te quiero consultar, que nos están haciendo desde el chat. Judith Schonsteiner de Chile pregunta si ya tenemos experiencias, algo comentaste, de usar líneas de base para medir avance e impacto de planes. Y por otro lado, Neftalí Ortiz Velázquez nos pregunta cuál debiera ser la participación de los sindicatos que a menudo chocan con organizaciones de la sociedad civil en cuanto a estos temas. Muy breve, por favor, así ya damos paso a la segunda parte del panel. Bueno, sobre la primera pregunta sobre avances, creo que nosotros, con el apoyo de los académicos, con tuyo, Judith, debemos ver un poco más en detalle no solamente si se implementa lo que se dice en los planes, pero también si tiene efecto. Y creo que sería bien interesante pensar cómo podemos hacerlo, porque cómo podemos aprender de otras áreas de políticas públicas y ver cómo este tipo de políticas públicas pueden tener efectos en realidad. No tengo ejemplo inmediatamente, pero estoy bien dispuesta a intentar identificar cómo lo podemos hacer. Quería solamente decir que en el sitio web que tenemos se puede ir y buscar cada plan y ver lo que prevé el plan en materia de más de 30 cuestiones importantes en materia de derechos humanos y empresas, sobre, por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas o defensores de derechos humanos, seguridad privada, sector extractivista, etc. Y la segunda pregunta sobre la participación de los sindicatos, sí, verdad, a veces creo que el debate sobre empresas y derechos humanos se hace un poco sin los sindicatos, que están los representantes legítimos de los trabajadores. Y creo que no escuché hoy mismo a la intervención de la UIT, pero seguramente que los sindicatos deben estar más presentes e involucrados en los procesos de planes nacionales de acción para defender a los trabajadores. Muchísimas gracias, Elin. Vamos a dar paso ahora a cualquier pregunta que tengan, por supuesto, la pueden dejar en el chat y podemos luego transmitírsela al Instituto Danés si nos dejan algún modo de contacto para poderles darle esa respuesta. No olviden, por favor, pasar por la página que estaba mencionando Elin, globalnaps.org. Ahí pueden encontrar el informe sobre el que básicamente estuvimos discutiendo la primera parte de esta sesión en forma de entrevista. Les quiero dar la bienvenida ahora a los representantes de gobierno. Nos acompañan Matías Rodríguez Urrutia, él es periodista y docente universitario, fue asesor estratégico para el sector privado de comunicación, sostenibilidad y relacionamiento comunitario. Actualmente es el coordinador del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas de Chile, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. También nos acompañan Edgardo Rodríguez Gómez, profesor e investigador en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho, actualmente director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. A su cargo, el diseño del primer Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Y también María Paula Tamayo, administradora de empresas con maestría en Marketing y Desarrollo Estratégico,
con experiencia en el sector privado y en el público, primero desde el Ministerio del Interior como asesora y hoy como en la coordinación del área de Derechos Humanos y Empresa de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia. Les doy una bienvenida a ustedes tres y vamos a arrancar con algunas preguntas. Primero, Matías, si te parece, queremos saber un poco en qué estado de implementación se encuentra el plan y qué continuidad tienen prevista para esta política. Y básicamente, si el gobierno está considerando elaborar un segundo plan y cuál sería el eje de ese proceso. Hola Denise, muchas gracias por esta invitación a los organismos internacionales que están organizando esta instancia, que yo creo que es muy, muy positiva, también a los colegas aquí que me están acompañando y que también van a participar de este debate. Y eso, muchas gracias. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Silva, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández. Es un honor poder participar de esta instancia. Respondiendo a tu pregunta, Denise, voy a dividirla en dos. Primero, con respecto al actual plan. El actual Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que como ustedes saben, en enero del año 2019 transita desde el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que delega nuestra subsecretaría la administración del plan. Venimos saliendo de un último proceso de reporte, ¿ya? En marzo de este año nosotros habilitamos una nueva plataforma de seguimiento online del plan, ¿ya? Hasta antes de eso se hacía de manera bastante más manual, a través de un Excel, que obviamente con toda la falta de rigurosidad que eso podía tener, pero nosotros habilitamos una plataforma tecnológica. Misma plataforma tecnológica que hoy día utiliza el Plan Nacional de Derechos Humanos. Y a través de esta plataforma nosotros pudimos, ¿no es cierto?, contactar a los distintos puntos focales que forman parte del plan, ¿no es cierto?, y que reportan las acciones que están comprometidas en él, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, ir haciendo el registro de esas acciones. ¿Ah? Entonces, si en septiembre del 2019, de las 146 acciones comprometidas en el plan, teníamos un 25,3% de cumplimiento, equivalente a 37 acciones, hoy día, en este último proceso, ¿no es cierto?, que como te digo yo, finalizó en junio, principios de julio del presente año, tenemos un 41% de cumplimiento, equivalente a 60 acciones finalizadas cumplidas. Yo creo que todavía falta por avanzar, en eso estamos conscientes, pero creemos que igual se han dado pasos importantes. Eso pese a los hechos que ocurrieron en nuestro país a partir del 18 de octubre, ¿no es cierto?, y la actual contingencia sanitaria. Y fue por este motivo, ¿no es cierto?, que en la última sesión de nuestro Comité Interministerial de Derechos Humanos y Empresas solicitamos prorrogar el plan. El plan debería estar finalizado, ¿no es cierto?, en septiembre, vale decir este mes de este año. Pero dado estas dos situaciones que yo te estoy planteando, solicitamos una prórroga y el plan, ¿no es cierto?, vamos a finalizar su cumplimiento en diciembre de este año, ¿no es cierto?, lo que nos va a dar un margen de acción para poder, ¿no es cierto?, abarcar el cumplimiento total a lo que aspiramos de las acciones comprometidas. Eso con respecto al actual plan. Ahora, efectivamente, tal como señalaba tu pregunta, hoy día estábamos trabajando en un segundo proceso, o en un proceso paralelo, mejor dicho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la renovación de esta política pública, una segunda versión, que empezamos a trabajar el 18 de octubre del año pasado con los puntos focales, una jornada de trabajo, ¿no es cierto?, súper rica, yo creo que muy enriquecedora, de la que salió una hoja de ruta, ¿no es cierto?, sobre cuál deberían ser los focos, los énfasis de esta segunda versión del plan, ¿no es cierto?, que compartimos con el mismo Comité Interministerial, compartimos con el Comité 360 de Derechos Humanos y Empresas, que es nuestro órgano asesor multiactor, ¿no es cierto?, que abarca un amplio espectro de la sociedad civil, y de esa hoja de ruta, ¿no es cierto?, se consolidó y nosotros iniciamos por marzo de este año un proceso de licitación pública no solamente para evaluar este actual plan, ¿cierto?, que estamos implementando hoy día, sino que para proponer mecanismos de participación ciudadana, ¿no es cierto?, y nuevas temáticas de derechos humanos y empresas que deberían estar impregnadas en esta segunda versión del plan, y esa licitación se la adjudicó la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que de hecho forma parte de nuestro Comité de 360, en un proceso hiper participativo, transparente, y estamos muy contentos de estar hoy día trabajando con ellos porque sabemos la experiencia que tienen en estas materias. No sé si ahí logré dar respuesta, no sé si me pasé el tiempo, pido las disculpas del caso de haber sido así, pero después podemos seguir conversando.
Está en silencio. Muchas gracias, Matías. Perfecto en el tiempo, vamos a tener unos minutos después para preguntas y respuestas que pueden ir y están haciendo ya, escribiendo por el chat, y les agradecemos. Ahora a Edgardo de Perú le quería consultar, bueno, sabemos todos que Perú se ha embarcado en este proceso de elaborar un plan nacional, su primer plan nacional en empresas y derechos humanos, y que están realizando distintos estudios con participación multiactor que entiendo están conformando una línea nacional de base. Si nos podía comentar un poco cómo se está dando este proceso y cuáles son los desafíos que han ido detectando y cómo los están abordando ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise. En efecto, el Perú actualmente viene desarrollando la etapa de elaboración de un diagnóstico y una línea de base que, conforme con la metodología que fue aprobada y además consultada con los distintos actores, tiene como características básicas una construcción de modo amplio, participativo, consensuado, descentralizado, entre 5 sectores identificados. En principio, el estatal, el empresarial, el de los trabajadores, la sociedad civil y el de los pueblos indígenas. En este proceso, el involucramiento de la academia ha sido, sobre todo en esta etapa de diagnóstico, fundamental. 16 de 23 documentos temáticos han sido elaborados por institutos o centros de investigación de 3 de las más prestigiosas universidades del país. Ello, además, ha sido gracias al aporte de la cooperación internacional de estados que son aliados en el proceso, es decir, ha involucrado no solamente a los actores sociales y a los actores políticos en la línea de gobierno y los actores con quienes debemos sacar este proceso, sino también actores académicos. Esos 16 primeros documentos de trabajo forman ahora mismo parte de un ejercicio de consulta y enriquecimiento que está involucrando a los 5 actores del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción. Y ha sido importante comenzar ese trabajo en función de los documentos con los actores del Estado, a través del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo, que cuenta en la actualidad con 39 entidades, ya que estas entidades han podido plantear sus posiciones acerca de los insumos que aporta la academia y han establecido precisiones, han actualizado información, pero sobre todo han ido revelando su experiencia y también su disposición para asumir el rol de protección, ese papel que es parte del primer pilar que está previsto en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Ahora, en un segundo momento, las aportaciones simultáneas que estamos ahora mismo trabajando y percibiendo de los otros 4 actores resultan de gran interés, pues permiten contrastar las visiones, ¿no? y al mismo tiempo detectar los puntos que constituyen ya consensos mínimos acerca de las problemáticas. Ello al mismo tiempo nos permite vislumbrar una agenda de adicionales demandas de actuación que se van a plantear a los actores estatales. Todos los comentarios, las sugerencias y las aportaciones en general se plasman en una matriz conjunta que llega a ser compartida con todos los actores. Esa matriz permite visualizar cómo es que el equipo de la Dirección General de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, considera que cada aportación puede incorporarse en el contenido del documento, lo que ocurre hasta el momento con la mayoría de las propuestas, es decir, cómo podemos encontrar vías para que sean parte del diagnóstico de todos y todas, y en qué casos también no es posible, ¿no? Sobre todo cuando tenemos los estándares son importantes. Ahora, un tema cuyo tratamiento consensuado destaca es el relacionado con la informalidad del sector económico, que ha dado lugar a la celebración, además de, a partir del documento temático, a la celebración de 2 sesiones de una mesa virtual de intercambio entre los diversos actores. Pero allí el consenso es grande, hay que atacar esa problemática. Y en relación con la pregunta de los retos, se podría señalar algunos puntos. El primero es que el primer reto es la amplitud de los temas, y ese es un desafío del proceso actual. 23 temas, es una agenda larga. Sin embargo, cuando se plantea la reflexión conjunta de todos los actores,
podemos detectar desde quienes conducimos el proceso las líneas clave que requieren ser focalizadas y abordadas prioritariamente en las deliberaciones, y así vamos concretando también lo que resulta de interés y de trabajo inmediato para el plan. En segundo lugar, en muchos casos carecemos de información, hay ausencia de información y data oficial, y eso exige que se plantee una construcción de esa data como una acción o acciones específicas a ser incluidas dentro del Plan Nacional de Acción, es decir, acciones para construir registros. El rol del Estado en la elaboración de registros e información ya es prioritario y es una prioridad en el Estado peruano, pero este rol tiene que ser reforzado, sobre todo pensando en la aplicación del enfoque basado en derechos humanos. En tercer lugar, es un reto también el logro de consensos, cómo no, para definir ya en el momento crucial cuáles van a ser las acciones que deben llevarse a cabo en los próximos años. Y ese reto es importante para la etapa de implementación. Vamos pensando en esa lógica, pero creo que queremos que la pauta lograda de avanzar a partir de acuerdos básicos en el proceso actual de elaboración del plan, desde la aprobación consultada de la metodología y la apertura con los actores para definir los diagnósticos, nos permite ser optimistas en relación de que son más las posiciones de consenso que las disidencias. Y finalmente, lo que queremos es contar con un plan con herramientas de seguimiento, con indicadores, con metas para monitorear avances de las acciones. Y esa es una exigencia que nosotros mismos nos las hemos planteado, porque ya contamos con la experiencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018-2021 que cuenta con esas herramientas, y es un antecedente que nos resulta valioso, y que a partir de esa experiencia la factibilidad de que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos incorpore este tipo de herramientas, consideramos que puede ser un hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Clarísimo, me parece que hay una línea que estamos siguiendo, que es la importancia de la participación y del análisis previo y de la evaluación, como para poder medir los progresos y la implementación correcta de estos planes nacionales de acción. María Paula, ahora quisiéramos escuchar un poco sobre el proceso de Colombia, que es la pionera en nuestra región en la elaboración de un plan nacional de empresas y derechos humanos, y que han tenido la oportunidad de innovar en estas políticas públicas y permitir al resto de los estados de la región también que aprendamos de los errores, pero también de los aciertos. Una de las cosas que se marcó sobre el primer plan nacional fue la falta de una línea de base, pero actualmente el gobierno está desarrollando una. ¿Nos podría comentar un poco el estado de avance de la misma y cómo se enmarca esto en el proceso del diseño de un segundo plan? Claro, bueno, un saludo especial para todos, un saludo especial para mis colegas que me acompañan en este panel. Bueno, inicialmente Colombia tenía su primer Plan Nacional de Acción, que tenía vigencia del 2015 al 2018, se llamaba Colombia Avanza, con 3 sectores priorizados: infraestructura, agroindustria y minero energético. Dentro de este plan hubo bastantes logros destacados, como la adopción de los lineamientos de derechos humanos en el sector minero energético, como una directriz impartida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para todas las empresas, y una guía de compras públicas responsables de Colombia Compra Eficiente. Pero también así tuvimos recomendaciones importantes, como incorporar las perspectivas de diferentes sectores estatales, empresariales y sociales dentro de la planeación e implementación del plan, de la política. También una de las principales observaciones era la carencia de una línea base. Para este segundo Plan Nacional de Acción, que ya está bastante avanzado, hubo un trabajo importante en 2018 y 2019, un trabajo territorial en la construcción con diferentes organismos, no solamente organismos internacionales, sino sociedad civil, instituciones de Estado. Se generó la acción para la parte de la consejería de la creación de la línea base. Este proyecto se está adelantando de la mano de organismos internacionales. Queremos que esté involucrado también sociedad civil, y entendemos la importancia y la necesidad de tenerla dentro de nuestro plan para hacer una medición justa y adecuada de los objetivos que se plantean en el mismo. Ahora, con relación a nuestro Plan Nacional de Acción, nuestra segunda versión, este se llamará Juntos lo hacemos posible, resiliencia y solidaridad,
y estará enmarcado como un instrumento de política pública para ser implementado en 2 años, en donde su objetivo general será que durante la objetiva del COVID, así como en la fase de reactivación económica y social, el Estado proteja adecuadamente los derechos humanos, las actividades empresariales sean respetuosas de estos derechos y se tenga un acceso a una reparación efectiva en el caso de haber tenido alguna incidencia en los mismos. Sus objetivos específicos son los siguientes. Podríamos hablar de un fortalecimiento de políticas estatales que fomentan el respeto a los derechos humanos en más de 2,5 millones de empresas que hacen parte del sector productivo del país. Incentivar la creación de normatividad estatal, nacional y regional encaminada a la protección de los derechos humanos en una actividad empresarial. Tenemos también otro objetivo específico que será fortalecer la protección y la garantía de los derechos humanos en un contexto de una reactivación económica y social. Generar espacios de diálogo a nivel nacional e internacional con el fin de garantizar que esta política nacional de empresas y derechos humanos refleje la voluntad de los actores involucrados. Y en esta parte es muy importante lo que mencionas de la creación de la línea base, de tal forma que podamos tener a todos los actores involucrados y que puedan establecer un mecanismo de medición de lo que realmente refleja el país y lo que el instrumento de política pública va a implementar en los siguientes 2 años. Tenemos como un quinto objetivo especial, contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Con esta propuesta también pretendemos fortalecer en materia de empresa y derechos humanos bajo la perspectiva que contemple el COVID. Tenemos también dentro de este nuevo plan de acción más de 90 acciones a cargo de 28 entidades del Estado y una coordinación interministerial para el seguimiento y la implementación de las mismas. Y dentro de este nuevo Plan Nacional de Acción se contempla algo muy especial y es que la Consejería, por eso el nombre de Juntos lo Hacemos Posible, ha desarrollado unas conversaciones y unos diálogos sociales con diferentes sectores de la economía, especialmente con los empresarios, con la ocasión del COVID. Esto nos ha dado unos insumos importantes para la construcción de nuestro plan, aunque el mismo venía construyéndose entre 2018 y 2019, pero con ocasión del COVID ha tenido un reenfoque, lo mismo que comentaban nuestros colegas de Chile, y tendrá una incidencia importante estos conversatorios de Juntos lo Hacemos Posible, como también la estrategia de reactivación económica que lanzó el presidente Iván Duque sobre el nuevo compromiso por el futuro de Colombia. Básicamente. Perfecto, muchísimas gracias María Paula. Vamos a leer algunas de las preguntas para no demorarnos mucho con el tiempo que estuvimos recolectando. Matías Rodolfo Conde pregunta cómo va con el sector minero en el tema de derechos humanos en Chile, ya que Chile depende mucho de esta actividad. Voy a leerlas todas, por favor, tomen nota. Matías y Edgardo, ¿cómo se construirán indicadores sobre cómo los planes reducen el impacto negativo de las empresas en materia de derechos humanos, me imagino ambos procesos que se están dando, y cómo se garantiza que responden efectivamente a obligaciones de derechos humanos? Edgardo, nos preguntan también qué acciones concretas está realizando el gobierno peruano para asegurar la participación efectiva de comunidades nativas, comunidades campesinas en la elaboración de este plan. Y por último, María Paula, si nos podés comentar un poco en el contexto también de COVID, cómo se están llevando adelante, cómo se está implementando y cómo está avanzando este proceso. ¿Yo? Matías, por favor, vos primero. Matías, Edgardo, María Paula, mantenemos el orden. Gracias, Denise, y gracias a las personas que plantearon las preguntas. Primero, con respecto a la industria minera, bueno, el Consejo Minero, que agrupa a las principales compañías, tanto nacionales como extranjeras, que operan en Chile, forma parte del Comité 360. Y a través de su presidente, Joaquín Villarino, yo creo que hemos ido desarrollando una política y una alianza en términos de ir instalando el tema de los derechos humanos en el sector. Yo creo que ellos están muy comprometidos con el tema y un tema que es algo de lo que estamos muy agradecidos. Creo que hay que extender lo mismo para efectos del sector eléctrico, a través de generadoras eléctricas, cuyo presidente, ¿no es cierto?, Claudio Sivas, también está muy comprometido con estos temas. Así que en ese sentido se han ido avanzando con iniciativas y creo que ellos dos están muy a caballo con eso. Respecto de la otra pregunta, respecto a la construcción de indicadores, bueno, nosotros, el actual plan cuenta con indicadores que obviamente para efectos de la segunda versión quizás van a requerir algunos ajustes.
vale decir, y esto es lo que va a arrojar la evaluación del plan, en términos de si hay que apretar algunas clavijas, ¿no es cierto?, como de alguna forma para mejorar los indicadores, y no solamente ver si o un indicador que te permita medir si esa acción se cumplió o no se cumplió, sino además poder conocer cuál es el impacto que esa acción tiene, ¿ya? Y tercero, con respecto a la garantía de cómo se responde a las garantías en temas de derechos humanos, bueno, yo creo que nosotros tenemos ahí el trabajo conjunto con OIT, con OCDE, con la misma ACNUD, con el grupo de trabajo y los instrumentos que se desprenden de estos organismos, la declaración tripartita, los principios rectores, la última guía de vía diligencia de la OCDE, o sea, son de alguna forma el marco normativo, el paraguas que nos permite ver que efectivamente se vaya cumpliendo con el otorgamiento de esas garantías del respeto y el enfoque en derechos humanos. Muchas gracias, Matías. Edgardo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Las tres preguntas son muy interesantes. La primera, en relación con los indicadores, tenemos ya experiencia de elaboración y al mismo tiempo esos indicadores van a fortalecer en cierto sentido, porque vamos a estar muy vigilantes como actores del seguimiento, las funciones de algunos actores de Estado que tienen la tarea de evaluar los impactos negativos, ¿no? Entonces, en principio está dirigido hacia los actores de Estado, pero evidentemente también valorando el compromiso y la responsabilidad que tienen las empresas, comprometiéndolas también a ser parte de estos indicadores. Para la eficacia, la clave es el monitoreo. Nos lo ha dicho nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos en un avance, en su primer año de avance, en el informe, y ahora en el informe medio término. El monitoreo es una clave y tiene que ser permanente y además participativo. Y en relación con la participación de los pueblos indígenas, las organizaciones más importantes de comunidades campesinas y de comunidades de pueblos indígenas forman parte del plan, pero no solamente se circunscribe a estas organizaciones, que además son parte de la mesa de trabajo de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, sino que involucramos a otros actores que fortalecen su labor. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. María Paula, tienes la palabra. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta de si hemos tenido en cuenta o se tomarán en cuenta los objetivos con relación al COVID, por supuesto, esta fue una de las principales razones por las que el Plan Nacional de Acción nos tardamos un poco más en sacar su segunda versión, como les comenté inicialmente. En 2018 y 2019 se dio una construcción importante con sociedad civil, territorios, organismos internacionales y con nuestra mesa técnica, quien representa un apoyo importante para la elaboración del segundo plan. Sin embargo, con ocasión del COVID decidimos o encontramos que era muy importante hacer un giro en esos objetivos que abarcara, como les mencioné, la reactivación económica del país. Desafortunadamente, Colombia ha tenido unos efectos bastante adversos en tema de empleo y se hace necesario que este nuevo Plan Nacional de Acción involucre nuevamente todas las estrategias que tendrá el gobierno para esta misma reactivación económica y adicionalmente pueda dar cumplimiento a los objetivos del plan. Entonces, la respuesta es sí, definitivamente sí, y muchas de las acciones planteadas están enmarcadas para dar solución a la situación adversa que pasamos por el COVID. Muchísimas gracias, María Paula. Le agradezco a los tres panelistas que nos estuvieron acompañando. Vamos a pasar a una segunda instancia de esta sesión, que es con la representación de la sociedad civil y de asociaciones empresarias. Y les doy la bienvenida a Roberto Stefani, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Se desempeña actualmente como coordinador del proyecto de Industrias Extractivas y Derechos Humanos de Oxfam México, organización que integra el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, que nuclea organizaciones de sociedad civil que participaron del proceso del Plan Nacional allí en México y que desde otros espacios internacionales promueven la regulación en debida diligencia en derechos humanos. También nos acompaña Juan Pedro Chang, líder sindical, ambientalista y gestor de trabajo decente y desarrollo local. Actualmente se desempeña como secretario de la organización de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Es coordinador de turno de las centrales sindicales en la mesa multiactor para el diseño del Plan Nacional en su país
y Olga Sauma, quien es publicista y se desempeña actualmente como directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica, organización que está compuesta por más de 140 empresas comprometidas con la gestión sostenible y responsable de los negocios. Además, Olga forma parte del Consejo Asesor de Responsabilidad Social del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, con lo cual vamos a poder conocer por parte de nuestros tres panelistas un poco cómo son los procesos de participación y de incidencia en estas políticas públicas tan importantes. Antes de darle la palabra a Roberto, quiero comentar que hemos recibido comentarios desde paneles anteriores que tienen que ver con los procesos de participación que se han ido dando en los distintos países y que remarcan, por ejemplo, Juan Pedro, y estoy seguro de que va a estar de acuerdo con esto, la necesidad del diálogo social tripartito en la elaboración de estos planes, pero también que se garanticen los procesos participativos en general. Probablemente van a estar refiriendo a todo esto, así que ya arranquemos directamente con una pregunta a Roberto de Oxfam México. Roberto, ustedes formaron parte de este grupo focal de organizaciones que se tuvieron que retirar de la mesa intersectorial en un momento dado del proceso del Plan de México, por entender que no resultaba participativo. Y le quería consultar, en su opinión, qué características debe contemplar un proceso de este tipo, de acuerdo con su experiencia, y de qué manera debe manejarse la comunicación entre las partes interesadas para que la participación, además de ser efectiva, pueda ser informada. El micrófono, Roberto. Sí, perdón. En primer lugar, a nombre de Oxfam México, quiero agradecer al Instituto Danés de Derechos Humanos por la invitación y a todos y a todas para su atención. Nos parece relevante volver a hablar en este foro del proceso de construcción del NAP en México, un proceso que duró casi 2 años y que desafortunadamente quedó trunco. Nos parece relevante porque, a pesar del fracaso, puede ser fuente de aprendizaje para procesos similares en otros países, para no caer en los mismos errores, pues. Y para México, si hubiera en el futuro otro intento de generar un NAP. El 12 de septiembre de 2015, el gobierno mexicano instaló un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos con el objetivo principal de crear un programa nacional de empresas y derechos humanos. Y a este proceso, como decías, se sumó el grupo focal de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, que a su vez ya se había creado en 2014 para impulsar la agenda de protección y promoción de los derechos humanos en contexto de actividades empresariales en México. Y en el 2016 nos sumamos como Oxfam. Estuvimos participando en todo el proceso de manera muy activa desde el principio, desde incluso la elaboración de un diagnóstico de línea de base para la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en México, que pensamos ser un caso casi único en el cual la misma sociedad civil se encarga de redactar un documento de este tipo para un proceso en NAP, y luego lo actualizamos en 2019. Estuvimos participando en todas las reuniones del Grupo Nacional de Trabajo y otros subgrupos, participando en los seminarios, etc. Sin embargo, sobre la última versión del programa, la última que pudimos revisar, vimos que no cumplía con los estándares internacionales sobre la materia, al no atender adecuadamente algunos temas claves. Así que en julio de 2017 nos salimos. El grupo focal se deslindó del proceso. Es importante señalar cuáles son estos temas. No contemplaba un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio a la justicia. No preveía mecanismos efectivos para la implementación de mecanismos de debida diligencia y derechos humanos. Regresaremos sobre esto en un segundo. Tampoco establecía mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconocía la figura de los informantes, los whistleblowers, ¿no? Que era un pedido de la sociedad civil. No incluía el tema de la consulta y consentimiento previo, libre e informado, no se reconocía como derecho para los pueblos indígenas, además de dejar completamente desamparadas las comunidades campesinas y otras equiparables con problemas similares. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico tampoco estaba explicitada. Pensamos que estas son preocupaciones vigentes más allá del NAP y consideramos que más allá de México. Regresando al punto de cómo se podría mejorarlo, desde un punto de vista del proceso, la crítica que tuvimos como Oxfam México, como grupo focal y como Oxfam México, fue justo sobre la ausencia de un verdadero diálogo multiactor en el cual todas las partes interesadas tuvieran el mismo peso.
Nuestra experiencia fue más bien un peso desproporcionado del sector empresarial y, por otro lado, una insuficiente inclusión de las comunidades afectadas por las actividades empresariales. Y entonces, este proceso también nos brinda aprendizajes, como decía al principio, para la construcción de un NAP. Y queremos destacar 4 puntos. Se necesita desde el principio del proceso y en todas sus etapas un diálogo multiactor, participativo, sustantivo, genuino y transparente. Se necesitan compromisos claros y medibles acompañados de recursos suficientes. El establecimiento de mecanismos de implementación vinculante, como es el caso de la debida diligencia en derechos humanos y la remediación del daño. Efectividad, efectividad, efectividad y exigibilidad de derechos. Un app que proponga solo declaraciones de buenas intenciones, pensamos que no sirve. Y es un desperdicio enorme de dinero, tiempo para todas y todos. Clarísimo, Roberto, muchísimas gracias. Vamos a tener después preguntas y respuestas del público también. Juan Pedro, con más del 70% de informalidad en el trabajo en el Perú, resulta una verdadera oportunidad de impacto positivo que las organizaciones sindicales tengan gran presencia en la mesa multiactoria en la elaboración de los informes temáticos que están conformando esta línea nacional de base que nos mencionaba antes Edgardo. ¿Cómo describe su experiencia durante este proceso y en qué consta actualmente la participación de las centrales sindicales y cuáles son sus expectativas para este plan? Gracias, Denise. Saludos a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y de todas las centrales sindicales a los organizadores. Asimismo, agradecer la oportunidad para compartir nuestra experiencia de diálogo estructurado en la construcción del diagnóstico y de la línea de base del Plan Nacional de Acción. En esa fase estamos hasta ahora y en esa fase participamos con propuestas y con expectativas para lograr resultados óptimos y ojalá para generar compromiso de todas las partes que integran la mesa multiactor. Por eso, aprovechamos este espacio para hacer un llamado para que los objetivos y el cronograma del proceso en curso se cumplan y que en marzo del próximo año aprobemos un instrumento que establezca el marco político y legal que permita promover debida diligencia empresarial, que permita promover, respetar y remediar los derechos humanos, que permita generar trabajo decente, que permita fortalecer el punto de contacto sobre compromisos de responsabilidades empresariales y que permita crear mecanismos de participación en los actores sociales en los procesos de implementación, cumplimiento y seguimiento de los principios rectores expresados en el Plan Nacional. Esas son nuestras expectativas y por eso participamos. La COVID-19 ha desnudado al Perú de habernos proyectado como una próspera macroeconomía latina, hemos pasado a ser un estado precario y una economía de escasa microresistencia ante la crisis sanitaria y la crisis económica que genera la pandemia. Lamentablemente, hay una estadística de cerca de 700,000 fallecidos y 7 millones de desempleados, lo cual lo dice todo. Frente a eso, decimos en el marco del Plan Nacional que vivimos una época de cambio y necesitamos impulsar reformas y cambios enfocados en trabajo decente, en desarrollo sostenible y en cambio climático. El Perú es un país consumidor, informal, extractivista y primario exportador. Proponemos por eso un proceso social y político para transformarlo en un país productivo, formalizado, competitivo, con trabajo decente, desarrollo sostenible y bienestar para todos. En esa perspectiva, el Plan Nacional de Acción debe ayudarnos a enfocar la informalidad como un problema país, a construir un objetivo nacional frente a la informalidad, a impulsar políticas de Estado para la transformación productiva y la formalización laboral. Y por ende, a gestionar procesos económicos, productivos y sociales de mediano y de largo plazo que articulen los diversos enfoques políticos, objetivos de desarrollo y planes de gobierno de los gobiernos de turno. Para transformar el Perú y acabar con la informalidad, necesitamos visión de desarrollo y perspectiva política
de desarrollo a través del tiempo. Por eso, políticas de Estado. En ese sentido, es necesario, ahorita en el debate en el que estamos, homologar y enriquecer conceptos. Por ejemplo, no se puede decir que en el Perú hay más del 70% de informalidad en el trabajo, Denise. Las estadísticas oficiales evidencian que dicho 70% es el simple resultado de sumar el 20% de la informalidad laboral en empresas formales, inclusive en la administración pública, y el 50% del autoempleo, que son los trabajadores independientes o trabajadores de cuenta propia, que algunos llaman de economía informal. Peor aún, cuando este hecho genera confusión y motiva errores en el diseño y en la aplicación de políticas, de estrategias y de acciones para la formalización laboral. Las estadísticas sobre informalidad laboral que son persistentes en la Dirección Especializada del Ministerio de Trabajo, así lo dicen, hecho que obliga a repensar esas políticas y esas estrategias. Este debe ser un aporte del Plan Nacional de Acción. La política laboral expresa el vínculo que existe entre un empleador formal y un trabajador dependiente, que goza de protección legal, que está declarado en planilla, que tiene libertad sindical, negociación colectiva y seguridad social. Reducir la informalidad laboral como objetivo país requiere más eficacia y eficiencia de las acciones de control en el sistema de fiscalización, que el sistema de fiscalización laboral realiza en la gran y mediana empresa. Pero también necesitamos mirar las MIPES y allí hay que promover incentivos comerciales y mecanismos de promoción financiera, tributaria y tecnológica para las empresas familiares de subsistencias y para las pequeñas empresas que accedan a programas de desarrollo empresarial con formalización laboral, que en nuestra opinión deben de generar los gobiernos locales y regionales. En cambio, la formalización de las actividades laborales para la economía informal requiere lo que dice la recomendación 204 de la OIT: políticas públicas, estrategias de promoción, mecanismos de transformación productiva, crecimiento comercial y desarrollo empresarial en las unidades de negocio del autoempleo. Es decir, políticas de promoción y desarrollo, políticas de reconocimiento de derechos para los autoempleados. Los trabajadores por cuenta propia, los autoempleados, no son ilegales, no son delincuentes, no pueden ser tratados como delincuentes sobre pretexto de la COVID. Son trabajadores sin derechos que autogeneran sus puestos de trabajo, que en el Perú producen cerca del 30% del Producto Bruto Interno, que constituyen históricamente un soporte de la economía familiar y de la lucha contra la pobreza y la conflictividad social. Creemos que el diálogo social y el tripartismo son aprendizajes y aportes de los 100 años de la OIT, y en este proceso participamos con diálogo, participamos con expectativas, pero también participamos con propuestas. Tenemos retos asumidos ante la posibilidad de poder colocar derechos que, estando reconocidos por la ley peruana, pensamos ubicarlos en el contexto del reconocimiento internacional de los derechos humanos, como ya se ha dicho, a colocar los derechos nacionales en lo alto de los estándares del derecho humano y del derecho internacional. En nuestro país en ese sentido hay una línea que los movimientos sociales, que los movimientos laborales reclamamos a nuestro país, reclamamos a los emprendedores para elevar el estándar de la ley nacional al estándar de los derechos internacionales en materia de derecho humano. Juan Pedro, si le parece, continuamos en la sección de preguntas y respuestas, porque hay un tema muy importantísimo que está tratando ahí, y obviamente la necesidad de la información en los planes para luego elaborar políticas públicas que realmente aborden las problemáticas claramente. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle primero a Olga Sauma, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que trabaja con el sector privado desarrollando
talleres para sensibilizar empresas en el respeto a los derechos humanos y diversas actividades. ¿Cómo se trabaja esta agenda con el sector público desde la organización empresarial? ¿Qué temas impulsa la alianza en el marco de las políticas públicas o de los planes nacionales de acción en Costa Rica? Básicamente, ¿qué tipo de expectativa o qué tipo de compromiso esperan del gobierno en la elaboración de un plan nacional de acción o de políticas en esta materia? ¿Y cómo ve en general el avance en Costa Rica de la materia? Gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando con empresas y con todo, de todo sector de actividad económica, bajo los lineamientos que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT, los principios de derechos humanos y empresa, la ISO 26000, los principios de Pacto Global. Todo este marco de referencia que ya incluía de manera importante y significativa el tema de gestión de los derechos humanos. Y cuando hablamos de trabajar en estos temas con el sector empresarial, hay que realmente poner un foco en la parte de gestión. ¿Cómo llevamos esto a que las empresas puedan gestionarlo como gestionan todos los otros ámbitos dentro de su trabajo del día a día, ¿verdad? Entonces, lo que nos hemos enfocado mucho es en el trabajo a uno con las empresas para que las empresas entiendan los conceptos que deben gestionar de temas de derechos humanos. Luego trabajar de manera grupal con empresas en iniciativas específicas, digamos, en temas de trabajo entre pares para entender temas, digamos, tenemos una red contra el trabajo infantil, tenemos una red de empresas inclusivas para la contratación de personas con discapacidad, firmamos un protocolo que se llama el Pacto de San José, también un poco para el tema de inclusión laboral de personas LGTBI, entonces con temáticas específicas en temas de género también, ¿verdad? Abordar esto de manera grupal para que las empresas también aprendan a tener herramientas, metodologías para ser empresas más inclusivas de todas estas poblaciones que ya son poblaciones vulnerables. Sin embargo, hay un desafío importante todavía en el tema de gestión de los derechos humanos, principalmente asociado a entender sectorialmente, ¿verdad? Empresas de agrícolas o empresas extractivas, como veíamos en los ejemplos anteriormente, van a tener temas de derechos humanos muy similares. Entonces, ¿cómo abordar esto desde las mismas cámaras empresariales, ¿verdad? Desde la Cámara de la Construcción, que sea la misma Cámara de la Construcción la que asuma un liderazgo para jalar a todas sus empresas o las diferentes cámaras de agricultura, la Cámara de Industrias, ¿verdad? Según el sector de actividad económica, ¿cómo hacemos para entender cuáles son los principales desafíos en temas de derechos humanos en estos sectores de actividad económica y que eso les permita identificar, digamos, temas sobre los cuales desarrollar una debida diligencia, desarrollar conocimiento, desarrollar capacidad, entender cómo se está gestionando eso desde otras empresas, no solo para empresas multinacionales, sino también para las empresas locales, ¿verdad? Yo creo que también aquí hay un desafío importante en cómo trasladar esto a empresas locales que también están teniendo sus impactos, tal vez menos significativos que las multinacionales, pero son muchas, entonces el impacto sigue siendo importante aunque sean más pequeñas. Y para eso nosotros desde Centroamérica hemos unido esfuerzos entre diferentes organizaciones similares, AED, de la red Integrarse, para desarrollar una caja de herramientas y una herramienta de e-learning también, que es completamente gratuita y que está disponible para todo tipo de empresas, para poder empezar a entender, contar con herramientas y ya después cuando la empresa va encontrando la forma de ir gestionando estos temas, el tipo de indicadores que se deben llevar, qué temas tienen que abordar, pues va profesionalizando sus herramientas y sus metodologías cada vez más, pero tener un punto de partida para no sentarme a decir, bueno, ¿y cómo hago para gestionar los derechos humanos? Bueno, tener diferentes herramientas que permitan
que estén basadas en estos lineamientos internacionales de principios de derechos humanos y empresas y en las guías de debida diligencia de la OCDE, les va a permitir a las empresas empezar a tomar estos pasos de manera importante. Y asimismo, pues nosotros hemos venido trabajando en varios países de América Latina en el proyecto de CERALC con un componente que es específico para el tema de desarrollo de los planes nacionales en los países donde no estén. Costa Rica creó ahora una comisión interinstitucional para hacer el trabajo de un proceso de diagnóstico inicial. Todavía no está tan claro si van a terminar de desarrollar el plan completo en este momento, porque uno de los desafíos más importantes, yo creo, es el compromiso del Estado, más allá de los gobiernos que estén actualmente liderando cada uno de los países, ¿verdad? Si esto no se lleva a compromisos de Estado, a políticas de largo plazo, es muy difícil que sobrelleven el gobierno que los impulsó y los creó para seguir dando estos pasos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos inicialmente con el plan de responsabilidad social y uno de los componentes dentro del plan de responsabilidad social era el impulso a un plan nacional de empresas y derechos humanos. Y claramente aquí la idea es retomar esa parte del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y construir sobre eso, con el desafío siempre de entender cómo hacer los procesos más participativos y cómo hacer que estos procesos perduren en el tiempo y que realmente se arraiguen y que realmente los diferentes grupos también se empoderen de estos procesos para lograr darles continuidad y para lograr ir avanzando en los temas críticos que se van identificando. Muchísimas gracias, Olga. De las preguntas que recogimos del chat, les pido 1 minuto a cada uno como para hacer un cierre con estas preguntas, pero también si les quedó algo por decir. Roberto nos pregunta, Germán Sarama, ¿cuál es el principal obstáculo para reactivar la confianza de la sociedad civil en un eventual proceso de elaboración del NAP? Y voy a aprovechar, Olga, para preguntarte exactamente lo mismo, una reflexión sobre cómo se genera confianza entre los diferentes actores. Roberto también nos pregunta, Susana López, ¿cuáles son los multiactores que deben participar según tu experiencia en México? Y nos hacen una pregunta general, que si alguien quisiera retomar, ¿qué se puede hacer en Venezuela para promover el NAP? Quizás traducirlo a cómo creen ustedes que la participación de partes interesadas puede llegar en contextos de conflicto, en contextos de este tipo de situaciones, a generarse políticas de este lado. Y Juan Pedro, por último, te había cortado, así que también 1 minuto para hacer una reflexión en ese sentido. Arrancamos entonces por Roberto, por favor. El micrófono. Otra vez. Yo creo que la confianza y la legitimidad son 2 elementos que se ganan. Y cómo se ganan, se pierden. Nosotros con el gobierno anterior dimos toda la disponibilidad para trabajar conjuntamente el Plan de Acción Nacional, pero la confianza la fuimos perdiendo sobre el camino cuando nuestras peticiones no estaban incorporadas, ¿no? Y basadas en derecho, basadas sobre la revisión de los textos. Y lo mismo aplica con el gobierno actual. Empezamos un diálogo con el gobierno actual especificando que íbamos a pedir que si hubiera un NAP, que se empezara desde cero con los aprendizajes que hemos mencionado, ¿no? Y hay un programa nacional en este momento que debería estar saliendo, lleva 1 año, casi 1 año que debería salir, y todavía no sale, y debería incorporar el tema de debida diligencia. Vamos a ver. Sobre el tema de multiactor, multiactor lo entendemos más allá de lo tripartito, incluyendo comunidades indígenas, académicos, por supuesto sociedad civil, sindicatos, empresas, gobiernos locales, ombudsperson. Eso es un diálogo multiactor para nosotros desde varias perspectivas. Gracias. Gracias, Roberto. Olga. Sí, creo que ahí el desafío de crear confianza es realmente tener un interlocutor, una organización de soporte que realmente logre articular todas estas voces y comenzar entendiendo que tenemos creando una agenda común, ¿verdad? Nosotros utilizamos una metodología que se llama impacto colectivo, precisamente para ir
desarrollando esta agenda común en conjunto y partiendo de la base de lo que a donde todos queremos llegar. Van a haber diferencias marcadas entre los diferentes sectores de actividad económica, entre las posiciones y la óptica de cada uno de los participantes en estos espacios. Sin embargo, hay cosas que podemos tener en común que